tal? Muy bienvenidos a todos. Estamos nuevamente en otra jornada, ¿sí? Del Congreso de Interfaces. En este caso es el 10º Congreso de Interfaces con la modalidad híbrido, ¿sí? Interfaces 2022 nos está encontrando con comisiones que se van a estar desarrollando de manera online, como la nuestra, ¿sí? El día miércoles tenemos reservado para una instancia presencial. Nosotros damos también inicio hoy a nuestra mesa y comisión de trabajo, que tiene como tema la pedagogía y la investigación disciplinar. Ustedes saben que este congreso, algunos ya recurrentemente vienen asiduamente y nos vemos, siempre es lindo volver a encontrarse. Es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa, no solamente de América Latina, sino también de España, compartimos experiencias pedagógicas significativas, ¿no? Intercambiamos vivencias, proyectos, consolidamos algunas prácticas y estrategias que vamos poniendo en prueba año a año. Siempre es súper rico y muy interesante poder charlar con ustedes. Este año el Congreso les cuento que cuenta con 340 ponencias que se fueron distribuyendo en 45 comisiones, así que seguramente van a ver por el chat la invitación a otras comisiones de trabajo, como así también a la actividad que realiza la universidad. A modo de que nos organicemos, les cuento que vamos a tener, o van a tener cada uno de ustedes, ¿sí? 10 minutos aproximadamente de tiempo. Como recién les decía, les vamos a estar marcando cuando lleguen y cumplan con este plazo. Tengan en cuenta que si son más de 2 ponentes por exposición, bueno, van a tener que, de alguna manera, administrarse estos 10 minutos, ¿sí? Entre ambos autores. Vamos luego, digamos, de hacer este recorrido por las distintas ponencias. Ahora voy a nombrar cuáles son estas ponencias y el orden que tienen. Vamos a destinar un tiempo para poder realizar un cierre, una puesta en común, para poder hacer comentarios, donde vamos a poder intervenir más activamente. En el mientras tanto, la sugerencia es que utilicen el chat como para poder realizar algunos comentarios, que seguramente vamos a levantar de ahí. No obstante, como ya les comenté, cuando terminemos, ¿sí?, de hacer todas las ponencias, vamos a destinar un tiempo para el intercambio, que es el momento más rico de nuestra actividad. Les paso a leer entonces, y a ver cómo nos vamos a organizar, el orden y los títulos, quienes están a cargo de cada una de estas ponencias. En primer lugar tenemos Inclusión Docente, una experiencia de la perspectiva inversa, está a cargo de Cecilia Carabajal. Me parece que Cecilia aún no accedió todavía a la sala. En segundo lugar, Abordar la interdisciplina en la escuela secundaria, más que un desafío, a cargo de Gabriela Casenave y Cristina Iturralde. Entonces comenzaríamos con ellas. En tercer lugar, Comunicación y configuraciones culturales en el contexto de pandemia, nuevos escenarios inmersivos en el ingreso a la universidad, expone Fátima Higuera. En cuarto lugar, Creatividad y resiliencia como parte del campo estructural de la justicia social, expone Carmen Burgos. Quinta ponencia, la evaluación formativa en la educación a distancia y el uso de las rúbricas, expone Liliana Casares Pino. Continuamos luego con Observatorio Social sobre movimientos migratorios, expone Danilo Mettini, y la última ponencia a cargo de Franco Miguel Olea Domínguez, Relatos de pandemia en las primarias riojanas. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra primer ponencia, que entiendo que comienzan Gabriela Casenave y Cristina Iturralde con Abordar la interdisciplina en la escuela secundaria, más que un desafío. Bueno, les damos la bienvenida a ambas, agradecemos su participación. Gabriela, si me escuchás, yo ahí te estoy viendo, tenés que habilitar el micrófono. Cristina, a ver si... Gabriela y Cristina aprobaron la cámara, chicas tienen que habilitar, ya tienen todos los comandos puestos. A ver, le damos unos segunditos que parece que hay como un delay. Esperamos un poquitito. Gabriela, ¿nos escuchás?
Ahí ya deberías tener abajo habilitado el micrófono y la cámara. Gabriela y Cristina. Ahora sí. Ahí sí. Ahora sí. ¿Querés que saquemos el...? No, ¿dejamos el fondito? Bueno, hola, buenas tardes. Cuando quieran las escuchamos y pueden compartir si trajeron algún material. Sí. Ahí está. ¿Se está viendo? Sí. Perfecto. Bueno, lo que nosotros les queremos compartir como experiencia es, aquí la llamamos abordar la interdisciplina en la escuela secundaria más que un desafío. Es una experiencia de trabajo en dos proyectos, por un lado un proyecto de investigación orientado, pero también un proyecto de extensión, y en este sentido el objetivo del proyecto tiene que ver con trabajar precisamente la interdisciplina entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Nosotras pertenecemos a la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, en este caso con sede en Olavarría, y trabajamos en la Facultad de Ciencias Sociales y de Ingeniería, respectivamente. Entonces la idea era un poco también hacer dialogar nuestras disciplinas, pero en el trabajo con escuelas rurales, específicamente de nivel secundario, tratando de potenciar lo que es la utilización de tecnologías de la comunicación y la conectividad en las aulas, en un trabajo que tenía que ver con armar o construir secuencias didácticas con las docentes de diferentes disciplinas que a su vez trabajaran en conjunto. Esto era un poco la intención del trabajo de ambos proyectos, y lo desarrollamos en 3 escuelas diferentes con 4 grupos. En una de las escuelas se trabajó con 2 grupos en 2 turnos, y en otras de las escuelas con un grupo pluriaño en cada una de ellas, que es por ahí una particularidad que tienen las escuelas rurales, y que también, en algunos casos, y que también les dio una particularidad a esta experiencia, ¿no? de desarrollar el proyecto. Por ahí lo que nosotras recortamos para poder trabajar y para poder conversar después con ustedes, tiene que ver con algunas cuestiones que destacamos, algunos puntos que queremos resaltar de lo que precisamente fue esa experiencia, y que nos llevó a pensar la noción de interdisciplina, ¿no? Cómo relacionarnos para pensar problemas comunes, aunque tengamos en principio respuestas disciplinares diferentes, ¿no? A esos problemas. Y ahí, a ver si puedo pasarlas. Un poco aparecen estas cuestiones que destacamos. Bueno, una cuestión que tuvimos muy en cuenta es considerar, como dice acá en la filmina, los contextos en los que iban a desarrollar estas propuestas, y adaptarlas según las necesidades y las posibilidades que ellos tenían. Primeramente, vale decir que respecto a la interdisciplina hubo un espacio de discusión entre nosotros, los docentes investigadores, sobre, bueno, qué acordamos por interdisciplina, porque si bien es un término que se trabaja habitualmente y que en las escuelas secundarias parecería ser que se está abordando, se está yendo hacia ahí, bueno, había que acordar desde ahí la concepción de interdisciplina, la trabajamos fuertemente con los docentes, y en función de ello y de cómo fuimos elaborando esos materiales conjuntamente, hay que decir que fue un trabajo conjunto a la par entre los docentes de las instituciones y los docentes que participamos desde las distintas facultades, y principalmente una de las cuestiones fue dificultad en entender qué se entiende por trabajo interdisciplinario, y cómo poder, frente a problemáticas comunes, abordarlas desde cada una de ellas. ¿Sí? Esa fue un trabajo que fue desde una institución a otra, fue variando desde dificultades en accionar al principio los docentes, por los cuales hubo que trabajar intensamente en ello y participar en los inicios, por ahí algunos docentes de la universidad, con los chicos, hasta propuestas donde desde el principio fueron elaboradas por los actores de la escuela,
y bueno, y la participación nuestra fue más que nada lograr la interdisciplina, discutir con ellos ese tema. Por ahí sí hubo dificultad en encontrar temáticas comunes. Si bien aparentemente se abordan, pero fue difícil visualizarla como una problemática interdisciplinar. Así que, bueno, eso fue más o menos el trabajo que fue haciéndose y que nos hace pensar en este último punto que ponemos, que los ecosistemas de enseñanza, tal como ocurre con los ecosistemas naturales, están en equilibrios constantes y desequilibrios. Hablamos de equilibrios dinámicos, ¿no? Donde esos equilibrios pueden desplazarse de un lado hacia otro en función, sobre todo, de las relaciones que suceden entre los distintos actores en estos espacios de trabajo, ¿no? Pero bueno, creo que destacamos y rescatamos en todas las instituciones la apertura que hubo hacia este trabajo, la necesidad de trabajar, y bueno, y fue un aprendizaje mutuo hasta el momento entre todos. ¿sí? Por ahí como para cerrar, lo que nos destacamos es este trabajo como en dos direcciones, ¿no? Un poco de pensar la interdisciplina con las docentes en sus espacios contextuales y a su vez pensar la interdisciplina en la universidad entre nosotras, ¿no? Que también fue todo un desafío. Y en ese sentido, por ahí un punto a destacar en lo que tiene que ver con la utilización o la potenciación de las tecnologías en las aulas, es que nos encontramos con también ciertas dificultades que a veces tienen que ver con el acceso, pero en muchos otros casos tienen que ver con el uso, ¿no? Con la posibilidad de potenciar los usos diversos de ciertas tecnologías de uso corriente. Y que en los entornos rurales a veces la conectividad falla, entonces hay que pensar algunas estrategias que sean offline en ese sentido, y nosotras tuvimos que retroceder también en este trabajo reflexivo, interdisciplinario, y pensar por ahí posibilidades más concretas, más recortadas, para lo que es la vida cotidiana de las escuelas rurales en este caso, ¿no? Bueno, hasta ahí un poco la presentación y abriríamos después, si quieren, a que nos hagan preguntas o otros comentarios, si desean. Sí, perfecto. Vamos a continuar luego, ¿sí? Lo interesante es que cada uno de nosotros y los que estamos acá presentes hagamos como su presentación, así después habilitamos el cruce, porque aparte vengo de otra mesa y es impresionante cómo se van cruzando, ¿no es cierto? Las distintas ponencias también, porque se trabaja problemáticas comunes. Bueno, ahora le vamos a dar lugar a Fátima Higuera, que estaba en tercer lugar en su presentación. Ahí, Fátima, ya te estoy viendo. El título de su ponencia es Comunicación y configuraciones culturales en el contexto de pandemia, nuevos escenarios inmersivos en el ingreso a la universidad. Hola, Fátima, bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Ahí se me escucha bien? Sí, muy bien. Bueno, buenísimo. Bueno, mi trabajo se enmarca, esto creo que es importante destacarlo, en mis prácticas preprofesionales. Yo soy estudiante avanzada de la licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Así que trabajo ahí en conjunto también con Gabriela, que estaba exponiendo recién. Bueno, el trabajo, lo que plantea, por ahí un poco que viene planteado en el título, es indagar en el curso de introducción a la vida universitaria, que se da en la FACSO, el curso de ingreso, que es obligatorio pero no eliminatorio. Indagar acerca de las construcciones de configuraciones culturales, intervenidas por la comunicación, ¿no? Cruzadas por la comunicación, después de la pandemia, ¿no? Que aquí también lo que fui retomando un poco en la indagación del trabajo es los conocimientos previos de los estudiantes, porque bueno, la mayoría son egresados del 2021, 2020, 2019, y bueno, en 2019 no, pero 2020, 2021 fueron egresados que transitaron la pandemia en el ámbito escolar, entonces ver cómo se forman estas nuevas configuraciones culturales. Configuraciones culturales es un concepto de Alejandro Grimson, que es muy teórico por ahí, pero lo que plantea son espacios que vienen a romper un poco con esto de la cultura como homogénea, ¿no? Y él plantea que los espacios culturales no son homogéneos, pero que a su vez tienen ciertas características comunes.
¿Por qué usé este concepto para una institución? Porque bueno, a partir de estudios previos que se realizó que esto lo dije, en el espacio donde estoy haciendo las prácticas, que es un NACT, un Núcleo de Actividades Científicas y Tecnológicas, que investiga en la formación inicial y en prácticas educativas. Entonces, desde el NACT se habían hecho investigaciones previas donde pudieron dar cuenta de que en las relaciones sociales la cultura era el referente, digamos, de esas relaciones sociales, no ya tanto los límites institucionales, ¿no? Entonces, bueno, por eso se usa la noción de configuraciones culturales dentro de una institución. A partir de esto y de la noción también del oficio de estudiante que plantea Coulon, que es como Coulon plantea que en el ingreso a la universidad los estudiantes forman una nueva identidad que tiene que ver con, bueno, aprender el quehacer universitario, tanto en lo que es más académico, lecturas, comprensión de conceptos, con lo que tiene que ver con las reglas institucionales. Entonces, bueno, a partir de estas dos nociones principalmente, es que empiezo a hacer entrevistas a estudiantes del curso de ingreso, a la coordinación del curso de ingreso, y también a estudiantes que son tutoras avanzadas de carreras de acá de la Faxo, que son tutoras pares que acompañan a estos ingresantes durante su primer año, que es la segunda edición de estas tutorías, que se empezaron a implementar también a partir de la pandemia. Entonces, bueno, en esas entrevistas a los estudiantes principalmente se les preguntaba, bueno, por sus conocimientos previos, habían transitado la pandemia en los últimos años de secundaria, también cuáles eran los principales cambios que veían del paso de la secundaria a la universidad, y cómo se comunicaban, tanto entre ellos como con docentes, para ver qué tipo de canales utilizan, porque bueno, la idea es ver también esto, cómo las tecnologías contribuyen o no a esa construcción de nuevas configuraciones que se dan a partir del ingreso a la universidad, ¿no? Y bueno, y a partir de esas entrevistas, principalmente lo que se da es que los estudiantes, ellos dicen que en su mayoría prefieren más comunicarse personalmente, como que según ellos, ¿no? Su discurso es que estuvieron tanto tiempo comunicados mediante la tecnología que por ahí prefieren comunicarse con los docentes, hacer una pregunta en el lugar, y no tanto usar los canales digitales, pero que a su vez utilizan mucho los canales digitales para despejar dudas entre ellos, por ejemplo, haciendo un grupo de WhatsApp, y ahí se comunican mucho entre ellos. Eso es una característica importante que da la tecnología. Y respecto a esto, al uso de las TICs, ellos como que no plantean mayores dificultades, tienen un aula virtual también, que en su mayoría dijeron que lo pudieron manejar bien, pero a su vez, desde el lado de las tutorías y desde la coordinación, plantean que la comunicación, por ahí, la participación en los espacios presenciales se reduce, y que cuando participan en espacios virtuales, los chicos participan más. Esto de espacios virtuales y espacios presenciales, lo voy a aclarar, es porque si bien en el 2022 se vuelve a la presencialidad dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, dentro de la UNICEN en general, siempre se garantiza la virtualidad. Es decir, que hay estudiantes que si no pueden cursar de manera presencial por diferentes motivos, pueden hacer una solicitud para cursar de manera virtual. Y entonces hay encuentros que se producen durante el CIBU de manera virtual, y desde la coordinación y también las tutoras plantean esto, que en los espacios virtuales los chicos por ahí participan más o despejan más dudas en los espacios virtuales, y no tanto en los presenciales. Y por ahí, a modo de cierre, respecto a esto de si se detectaron configuraciones o cuántas se detectaron, eso todavía es un trabajo que me resta cerrar, porque yo todavía no finalicé con mis prácticas, así que bueno, para cuando sea la ponencia, para publicar ahí ya sí va a estar cerrada esa parte,
pero creo que por ahí en términos de configuraciones, así como una conclusión a nivel muy general, podríamos hablar de los estudiantes que participan más en los espacios presenciales, en actividades externas, que eso también son características que he ido viendo a lo largo de la indagación del campo. Entonces podríamos plantear configuraciones que tienen que ver, no sé, más con los estudiantes que participan en espacios presenciales y los que participan más de las virtuales, o si no participan, y más por ese lado, pero muy así, muy general, porque todavía no tengo cerrado ese paso de la práctica. Bien. Bueno, muchas gracias por la presentación, Fátima. Vamos a continuar con Carmen Burgos. Carmen está por ahí, así que el título de su ponencia es Creatividad y Resiliencia como parte del campo estructural de la justicia social. Carmen, te damos la bienvenida. Ay, discúlpenme, justo me había salido de la oficina, me habían llamado un segundo y por eso no... No hay problema, Carmen. Ya, voy a presentar entonces, yo tenía como un poquito grabada la presentación, si no se escucha me avisan y la presento así, porque era un poquito larga, entonces traté de sintetizar lo más posible, ¿ya? Bueno. Entonces voy a compartir... Déjame compartir. Yo soy media... Acá va. Compartir. Ahí sí. Creo que se ve acá. Carmen, vos vas a compartir entonces un video. Voy a intentar. A No ver te cómo... olvides de cuando pongas compartir, habilitar el sonido, así podemos escucharlo. Ah, ok. Espérame. ¿Y a dónde se pone habilitar sonido? Cuando pones compartir, se te va a abrir la ventana, y abajo de esa ventana vos vas a elegir la pantalla que querés compartir, y dice compartir sonido, un cuadradito que tenés que hacer clic. Sí, dice audio, ordenador, video, parte pantalla, PowerPoint como fondo virtual, contenido, compartir sonido. Ah, ok, ahí está. Compartir sonido. A ver. Muy buenos días. Carmen Gloria Burgos Videla y pertenezco ¿Se escucha? El problema, Carmen, es que se escucha demasiado bajo. No sé si querés, tenés tiempo igual para compartir, porque como faltó un expositor, si querés hablarlo. Sí, lo voy a hablar mejor entonces, pero no sé si cuando le ponga play va a sonar. No, no se escucha cuando pones play. Ahora se ve el título, ¿cierto? No, ahora te estamos viendo a vos. Ahora dejaste de compartir, ahora tenés que volver a compartir la presentación. Ya, voy entonces. A ver. Ponerle compartir presentación, no hace falta lo del sonido porque lo vas a hacer vos en el vivo. ¿Se ve ahora? Sí. Ya, entonces, acá dice creatividad y resiliencia como parte del campo estructural de la justicia social. Voy a pasar esto por acá para poder verlas. Ahí sí. Agradezco mucho, bueno, la oportunidad de participar nuevamente en este congreso que vengo participando desde el número 1, creo que fue en el año 2013, 2014, ya no me acuerdo, pero siempre me ha gustado la organización y todo cómo funciona perfecto, sobre todo ahora con la contingencia de esto de la virtualidad, a pesar de que yo todavía no estoy muy entrenada para eso, pero lo intentamos. Es que se sigue escuchando esta cosa. La ponencia, creatividad y resiliencia. Le voy a bajar el volumen. El campo estructural de la justicia social. ¿La escucha? No sé dónde bajar. Creatividad y resiliencia como significantes. A ver,
Sí, se sigue escuchando. Te bajás el ¿Sabes volumen qué? de la compu. Pucha, no sé cómo hacerlo, no sé. Soy media. A ver, ahí yo no lo escucho más. No sé si bajaste No, porque yo lo paré, pero tampoco puedes compartir, o si lo estás viendo. ¿Tenés la presentación sin estar grabada para buscarla y compartir? Y si querés pasamos a otro expositor. Pasen a otro y yo soluciono esto para no molestarlas en la presentación, Perfecto. en la grabación de este evento. ¿Ya? Yo lo hago rapidito. Perfecto. Vamos Discúlpenme. a pasar entonces con la próxima exposición. Está a cargo de Danilo Mettini, Observatorio Social sobre Movimientos Migratorios. Así que, Danilo, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿Qué Muchas tal? gracias. Bueno, que me organizo un poco mi escritorio, así que puedo compartir lo que tiene que compartir con ustedes. Bueno, este Observatorio Social sobre Movimientos Migratorios es más una experiencia de investigación interdisciplinar y más de didáctica, más que de pedagogía, que intentamos a partir de hace un año más o menos llevar adelante a partir de un grupo interdisciplinario de profesores, sobre todo de las ciencias de la comunicación y del diseño, de la Universidad Católica de Santa Fe, y respondiendo un poco a la filosofía de nuestra universidad, que es crear este organismo, así lo llamamos, es un organismo de investigación y extensión que tiene como misión fundamental examinar, detectar, medir y señalar los fenómenos sociales y culturales producidos por las migraciones en nuestro territorio a partir de la realización de relevamientos cuali y cuantitativos para la obtención de indicadores comparables en el tiempo. Es una experiencia de investigación interdisciplinar porque participan casi todas las disciplinas que están involucradas en las carreras de nuestra sociedad y justamente responde al mandato de nuestra universidad y a sus tres funciones fundamentales como la docencia, la investigación y la extensión. Y creemos que tenemos que dar respuesta a una problemática que si bien en nuestro país no es tan extendida, ni presenta aristas agudas como en otras partes del mundo, es un tema preocupante y que creemos que la universidad puede ser uno de los foros importantes, es uno de los foros importantes para por lo menos visibilizar y problematizar esta situación. ¿Qué es una persona migrante? Por eso a lo mejor todos conocemos o hemos leído, escuchado en los medios de comunicación problemas de los migrantes, sobre todo en Europa Central, y que no tanto, o sí en gran parte de América Latina, pero no tanto nos afecta a nuestra región. Para las Naciones Unidas, un migrante es una persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario de su desplazamiento, las causas de su desplazamiento y la duración de su estancia. Todo eso comprende un migrante. Por eso es lo que intentamos observar en contexto, que esos son los observatorios como institutos dependientes de las universidades, sobre todo, ¿no? Podríamos haber creado un instituto de investigación, podríamos haber creado cátedras electivas para algunas de las disciplinas, pero decidimos ir por un observatorio que justamente es una herramienta que nos permite hacer eso, observar en contexto toda esta situación. Por nuestra estructura, no podemos hacer una investigación cuanti y generar números grandes, cuantitativos, porque no disponemos de esa estructura, como puede ser que la Universidad Católica Argentina, que tiene el observatorio social de la pobreza y demás, pero sí nos vamos a centrar un poco más en la investigación quali y ver cuáles son las verdaderas problemáticas de los migrantes que están sobre todo en el territorio de la provincia de Santa Fe. No sé si omití contar, participamos o trabajamos en la Universidad Católica de Santa Fe, que tiene su sede en la ciudad de Santa Fe, pero tiene subsedes dentro de la provincia de Santa Fe y en la provincia de Misiones. Nosotros vamos a investigar lo que pasa en la provincia de Santa Fe, que tiene un caudal migratorio importante, a partir de esa corriente migratoria que recibió la Argentina en el siglo pasado. En el mundo hoy, más o menos, para contextualizar, hay casi más de 300 millones de migrantes
en el mundo, que son más o menos, si no me equivoco, un 3,5% de la población mundial, con distintas problemáticas, y a todo lo que significa migrantes, según lo que expliqué antes. En América del Sur, el fenómeno que se da es que la migración es intrarregional, sobre todo entre países de la misma región, de Latinoamérica, que van de un lado hacia otro dentro de esos límites. En la Argentina, específicamente, según el INDEC, la Argentina tiene más o menos, no hay datos certeros del último censo, sino del anterior, tiene un 4,5% de su población constituida por migrantes, o sea, son más o menos 1.800.000 personas de migrantes que hay en nuestro país. Y en la provincia de Santa Fe, que es el territorio sobre el cual vamos a investigar, la cantidad de migrantes es cerca de los 40.000. Ellos están situados básicamente en los dos centros urbanos más importantes, que son la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe. Y esta población migrante está constituida básicamente por personas de los países limítrofes, sobre todo bolivianos, paraguayos y peruanos, sobre todo en Rosario, aunque, como dijimos, también vamos a estudiar o a extender nuestra investigación, nuestro observatorio, a qué pasó con los familiares y descendientes de aquellos primeros migrantes. Nuestra provincia de Santa Fe, integrante de la Pampa Gringa, está integrada por las primeras colonias agrícolas a las cuales llegaron italianos y españoles, sobre todo, que obviamente todos, o la mayoría de los santafesinos somos descendientes de italianos o de españoles, y qué ha pasado con ello, y sobre todo en procesos migratorios más internos, como también el de los pueblos originarios, o el de regiones más desfavorecidas de la provincia, o localidades más desfavorecidas de la provincia, que se han dirigido a los centros urbanos, o bien para trabajar, o bien para estudiar, en alguno de esos casos. Como dijimos antes, la función, lo que tenemos que hacer nosotros, básicamente, impulsado por la filosofía de nuestra universidad, es atender, sobre todo, en muchos casos, a la mirada del Papa Francisco, en cuanto que no es una opción posible vivir indiferente ante el dolor. No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Y justamente en la encíclica Fratelli Tutti, donde nos dice que las migraciones constituirán un elemento determinante en el futuro, pero hoy están afectadas por una pérdida del sentido de la responsabilidad fraterna. Sea que haya creyentes o no, que compartan nuestra filosofía, creemos que son una mirada muy general de lo que pasa con las migraciones a nivel nacional e internacional. Estamos un poco... se ha perdido la mirada, se ha dejado de visibilizar esta problemática porque no tiene, como dije anteriormente, en nuestro territorio problemas o aristas agudas, ¿no? Pero es una actividad permanente, ¿no? En la ciudad de Santa Fe, que es donde iniciamos nuestra investigación, tiene un cordón frutihortícola que está integrado por la mayoría de hermanos bolivianos que tienen, obviamente trajeron desde allí y siguen siendo sus familiares, su cultura, su religiosidad, su forma de trabajar la tierra y demás. Todos estos elementos queremos rescatarlo a través de esta observación en contexto, y creemos nuevamente, como dijimos antes, que es la universidad el lugar donde la interdisciplina debe hacerse cargo de estas problemáticas sociales y compartirlos. Nuestra idea es producir datos, como dijimos antes, examinar la realidad, obtener datos y compartirlos, o sea, difundirlos. Por eso contamos, entre otros, con las disciplinas de la estadística, de las ciencias económicas que tiene nuestra universidad, de la comunicación, del cual yo vengo también, para ver cómo comunicamos y difundimos toda la información que obtenemos, pero también de la ciencia de la salud, para poder atender los problemas de la salud que presentan nuestros hermanos migrantes, de sociología, de la psicología. Es más, se puede ampliar a muchas otras áreas disciplinares más, que ya iremos viendo con el tiempo. Tenemos una estructura limitada, vamos a trabajar con una producción cualitativa, y en la brevedad ya nos pusimos en contacto con organismos nacionales e internacionales que nos prestaron su apoyo, sobre todo el Ministerio de Interior y la Oficina de Migraciones, con la cual vamos a trabajar próximamente en conjunto. Y esto surgió así, como una idea, como un proyecto de investigación, y en junio de este año la universidad sacó a través de decreto del rectorado la conformación del observatorio, que está constituido por alumnos, docentes y no docentes de la universidad. Y eso quería compartir con ustedes. Gracias por la oportunidad. Y bueno, más datos, quedan mis datos por allí, pueden poner en contacto en algún momento.
Muy amables. Muchas gracias, Danilo, por la presentación. Ahora luego, cuando terminemos de escuchar a Carmen, vamos a profundizar en cada una de ellas para que puedan contar algo que haya quedado por fuera también de lo que vienen exponiendo. Ahora sí, Carmen. Ahora ya pudiste, sí. ahora Lo sí, pasé ahora a pedir. sí. Sí, ahora sí, ya. Vamos a empezar entonces a compartir. Creo que es esta, compartir. Ahora sí me escuchan y ven la presentación. Sí, perfecto. Entonces, como ya me presenté, Carmen Burgos, y la presentación Creatividad y Resiliencia como parte del campo estructural de la justicia social. Un campo estructural entonces vendría siendo una categoría más o menos teórica, o sea, más que más o menos teórica, pero se establece, digamos, como los deslindes de un concepto en el cual se mueven los significados del mismo, ¿ya? Y por eso le puse que estos dos conceptos o palabras, ¿cierto? Categorías, creatividad y resiliencia, al estar articulados, configuran un espacio dentro del campo del concepto de la justicia social como parte de su estructura de significante. ¿Ya? Creatividad y resiliencia como significantes que les acabo de mencionar, entonces vamos a establecer más o menos a qué nos vamos a referir con significante. Un significante flotante y un significante vacío, que desde las categorías de la CLO significa que son elementos discursivos privilegiados que se fijan parcialmente el sentido en la cadena del significante. Están constituidos por una parte intertextual que los desborda. Es decir, esto es en el ámbito teórico, esto es decir que un significante flotante, al llenarse de muchos significados, constituye en la cadena discursiva un elemento de anclaje en esa cadena y no queda como estático, sino que se empieza a llenar de significados. Por ejemplo, libertad, por ejemplo, nueva constitución, gratuidad, etc. Todos estos conceptos son llenados de otros significados para constituirse como significado flotante. ¿Ya? Y el significado vacío, en este caso, un significante vacío, es un significante que no está lleno, no está desbordado de significado, ¿ya? En la cadena del discurso, eso es para el análisis discursivo, cuando vamos a hacer el análisis de ciertos discursos que hemos recogido en investigación. Más que nada estoy mostrando en qué andamios conceptuales vamos a estar mirando esta investigación, esta pequeña investigación. ¿Ya? Entonces, significante vacío, entonces, es un significante que permanece en la cadena de equivalencia sin significado, como que se queda ahí vacío, ¿ya? No está lleno de significado. La metodología que vamos a trabajar en esta investigación fue mixta, pero antes les quiero comentar que esto se realiza en la provincia de Copiapó, que es donde estoy ahora en Atacama, en el desierto de Atacama, que se ubica en la región de Atacama y cuenta con una superficie más o menos de 32.000 kilómetros, 538 para ser más exacta, y posee una población de 188.323 habitantes, y su capital es Copiapó, donde está situada la Universidad de Atacama, que es donde estamos acá. Desde acá estamos presentando esto, ¿ya? Bueno, se trabajó sobre un elemento importante que fue la catástrofe natural del aluvión en el año 2017, que provoca muchos imaginarios colectivos, mucha desesperación, mucha contingencia, ¿cierto? Es un momento de crisis generativa en Copiapó, y se consideran los discursos sobre este fenómeno en articulación con la resiliencia, es decir, se tratan de recoger estos discursos para poder articularlos luego con un elemento conceptual, categoría resiliencia. Los sujetos de la investigación, entonces, en este caso, como mi ámbito de expertise o de desarrollo profesional es el profesorado, ¿cierto? La academia, los profesores, yo soy profesora de educación básica, fueron 60 profesores y de 4 establecimientos de Copiapó y 120 estudiantes para poder contrastar en los discursos. Se aplicó una encuesta online porque obviamente fue en el tiempo de pandemia que traté de recoger algunos elementos.
y en base a 26 preguntas respecto del problema del aluvión y la capacidad de resiliencia de los sujetos que participaron. Por tanto, las 26 preguntas quedaron establecidas, direccionadas en ese tema, como me sentía muy solo, creía que me iba a morir, que no me iba a recuperar, etc. ¿Ya? ¿Qué es para ti un problema como este? ¿Qué es lo que es una catástrofe? ¿Tú sentiste que podías avanzar o no? Todo ese tipo de preguntas. La metodología entonces, después de aplicar la encuesta, se realizó, como les dije, un análisis mixto. Más que nada es un posicionamiento cualitativo, pero donde utilizamos dos tipos de análisis para la estrategia metodológica. En este caso, mixta, quanti y quali. Quanti para poder dar robustez al instrumento, para que sea un instrumento que sirva para recoger esa información, y quali en el ámbito del análisis del discurso. Entonces se sacaron los descriptivos, se saca la confiabilidad del instrumento, y de 26 preguntas solo quedó al final en 13 preguntas, porque habían 13 preguntas que como que no recogían lo que estábamos solicitando, o simplemente no tenían mucha carga, entonces se tuvieron que eliminar del cuestionario. Se identifica entonces la estructura factorial del instrumento y quedan factores relacionados, 3 factores, o sea, como 3 constructos grandes. En este caso, memoria resiliente, resiliencia y creatividad. Luego se saca la confiabilidad nuevamente de los factores y su representación en la estructura factorial, que eso ya es como el ámbito, digamos, científico para darle fiabilidad, ¿ya? Enseguida se pasa al análisis del discurso con la traducción de los resultados y acercamiento a las categorías dispuestas por la CLO, que fueron las iniciales, y significado flotante y significante vacío. Entonces, tomando resiliencia, que era nuestro elemento que queríamos considerar, ¿cierto?, en articulación con creatividad, lo tomamos como un elemento complejo y multidimensional. ¿Por qué? Porque no se entiende de una sola manera la resiliencia. En ese entendido, hemos interpretado que en momentos lo hace como significante vacío, que era el que le estaba mencionando, que todavía no está muy lleno de significados, y en momentos también como significante flotante. Bueno, acá tenemos el proceso de análisis cuantitativo, que fue el que describí con antelación, ¿cierto? La tabla de descriptivo, análisis de confiabilidad, cómo quedaron dispuestos los ítems iniciales, los ítems finales, después se crearon los grupos con análisis confirmatorio, o sea, factorial, y aquí ya tenemos la estructura factorial del instrumento. Entonces se hizo el dibujito, etc. Finalmente, como les dije, quedaron 13 preguntas. Ahora, lo que sucedió como catástrofe, aquí tenemos algunas fotos para poder más o menos imaginar, ¿cierto?, lo que sucedió, que fue terrible. Entonces se llenó de barro, se desbordó el río, las casas quedaron debajo del barro, entonces hubo como un momento muy crítico a nivel de población, de toda la sociedad, ¿ya? Fue el 13 de mayo del 2017, se desbordó el río, desbordé el río, específicamente el sector de Hornitos, el río se desbordó a lo largo de toda la zona urbana de Tierra Amarilla, que es un lugar que queda cerca de acá, ¿ya? Este es Copiapó y hay unos pueblitos cerca, pero todo quedó lleno de arroz. Hacia la playa también, porque aquí estamos cerca de la costa, 40 minutos de la costa. Entonces fue una tragedia. Ahora, después de que vamos a reordenar entonces, hicimos las preguntas a ciertas personas, y ¿qué es lo que sacamos entonces? ¿Qué es lo que sacamos como hallazgo, como un poquito como para poder determinar si el significado de resiliencia tiene relación con creatividad o se constituye dentro del campo de la justicia social? Sacamos los tipos de memoria para poder abordar la profundidad en los discursos en estas entrevistas que se realizaron de manera online, con estos grupos de palabras, con estos constructos latentes que quedaron, y tenemos que identificar que existe una memoria nostálgica, traumática, emblemática y frágil, según Begoa 1996, que
que se refieren a experiencias de vida que son traumáticas, la que es traumática, y son percibidas como amenazas de muerte que alteran el funcionamiento del registro de la memoria, generando en algunos casos olvido masivo o por el contrario sobreamplifican la memoria, ¿ya? Entonces se pudo identificar que este tipo de memorias también aparecieron cuando se trataron de analizar los datos de manera cualitativa, ¿ya? A partir de estos constructos. Apareció la memoria nostálgica también, que tiene que ver con el recuerdo, la memoria emblemática que tiene que ver con un hito histórico, como decir, bueno, mi vida después de esto es otra y antes de esto fue otra, y la memoria frágil, que es la que solamente recuerda como el momento de shock de cuando sucedió el momento, ¿cierto? Y no tiene una conexión con el antes y el después. Entonces, ¿qué quisimos hacer en esta investigación como propuesta? Establecer, digamos, la memoria resiliente. Que existe una memoria que articula las otras y que se llama resiliente porque tiene que ver con este tipo de respuestas que dieron cuando estaban haciendo el cuestionario. La inseguridad y la incertidumbre se apoderan de la población. No pensé que nos salvarían. Muy difícil la reconstrucción. El apoyo familiar ayuda a reaccionar. Se necesita avanzar y no quedarse ahí. Entonces, la articulación tiene que ver con el imaginario que construye la articulación desde la oportunidad. Desde todas las personas que participaron, y también con los estudiantes, se puede identificar que justicia social, cuando te sientes desvalido porque se supone que necesitas igualdad de oportunidades, ¿cierto? Igualdad en el sentido de que ¿por qué a mí se me llenó de barro mi casa y no tengo posibilidades de volver a tener lo que tenía respecto de las cosas, por ejemplo, o de la oportunidad de trasladarme porque mi auto quedó lleno de barro, etcétera, bajo el barro? Lo que sacamos por conclusión es que, más que conclusión cerrada, una conclusión abierta como la interpretación, pero proyectiva, digamos, ¿ya? Proyectiva del significante de la memoria resiliente y de que creatividad y resiliencia sí tienen una articulación en el campo estructural de los conceptos, de los significantes que manejan las personas que han vivido este tipo de trauma, ¿ya? Y que se construye la articulación desde la oportunidad, o sea, como que lo resiliente que tiene que ver con creatividad es la oportunidad de cambio. Sea desde una oportunidad de cambio, desde un acontecimiento traumático, dañino, imposibilitador, o de una posibilidad de cambio ya pensada, como ya reflexionada después de haber pasado este tipo de crisis. Y eso era más que nada lo que quería presentar, no sé si se entendió. En realidad quisimos darle como un sustento conceptual, teórico, para poder decir que resiliencia y creatividad sí tienen una articulación en el campo estructural de lo que podemos llamar hoy justicia social, a partir de todos los elementos y acontecimientos que van pasando, tanto en, no sé, problemas ambientales, de contaminación, catástrofes, etc. Eso era. Muchas gracias, entonces. Voy a dejar de compartir. Y cualquier pregunta, entonces, al final. Gracias, Carmen, por tu presentación. Sí, ahora vamos a habilitar un tiempo para el debate, para el cruce con algunas preguntas. A ver si Pamela me ayuda. No sé si se sumó alguien más a la presentación de hoy. No veo que ¿no se es haya cierto? conectado, veo que hay Bien. personas del público, pero en el caso de que estén representando a alguno de los expositores pueden avisarnos en el chat, pero por el momento no sería el caso. Bueno, entonces vamos a habilitar, sí, un momento, tenemos un largo tiempo como para poder conversar en relación a estas ponencias que fueron presentando. ¿Sí? Es el momento de o escribir por el chat o pueden levantar la mano y tomar la palabra, inclusive pueden profundizar aún más en aquellos que nos han contado. Mientras ustedes van preparando, le quería hacer una pregunta a Gabriela y a Cristina. En realidad quería preguntarles, ¿hace cuánto comenzaron ustedes con este trabajo, ¿sí? de pensar la interdisciplina y si de alguna manera tuvo como coyuntura
el COVID-19, ¿no? O sea, porque surgió de la problemática en el aula, digo, cómo se arranca un proyecto así de investigación, ¿no? Y obviamente lo motoriza alguna coyuntura en particular. Sí, bueno, veníamos trabajando en ambos casos, digo, desde ingeniería y también desde Facultad de Ciencias Sociales, justamente con la coyuntura de la pandemia, como mencionabas. En nuestro caso particular habíamos estado trabajando con los desafíos que se imponían a las docentes a partir del trabajo con las tecnologías en un contexto de emergencia, y particularmente habíamos observado en territorios rurales que esto se profundizaba un poco más. Y había estrategias de variadas dimensiones que iban desde ir, por ejemplo, hacia las tranqueras, físicamente, digamos, ¿no? A llevar materiales en papel, hasta tratar de ensayar algún tipo de conectividad por ahí localizada en el edificio escuela, donde algún docente se pudiera acercar y enviar mensajes a las familias más cercanas, ¿no? Con gran variedad. Entonces esto hizo que cuando nosotras nos encontramos, para empezar compartimos un espacio físico territorial que es el campus, y encontramos que compartíamos problemáticas vinculadas precisamente con lo que se había despertado a partir de pandemia, respecto a los alcances o las posibilidades que había en el uso de tecnologías en las diferentes disciplinas. Y encontrábamos que más allá del contenido que hubiera que desarrollar, las problemáticas a las que se enfrentaban los y las docentes eran comunes. Que, como decíamos nosotras en nuestra exposición, algunas tenían que ver con el acceso y otras tienen que ver con las posibilidades de uso, de aplicaciones, de también dar cierta vuelta innovadora a algunas herramientas que ya usamos cotidianamente. Entonces, al encontrar esto, bueno, surgió la posibilidad de hacer un proyecto de articulación, donde trabajáramos las dos facultades, y nos parecía que el concepto de interdisciplina justamente nos encontraba por esto, de la mano también de muchos proyectos escolares en escuela secundaria donde les demandaban a las docentes el trabajo interdisciplinario, ¿no? O interárea. Y en el caso de las escuelas rurales particularmente, al haber pluriaños, también hay una estructura particular en la que muchas veces los docentes se conectan entre sí, porque comparten algunos contenidos, por ejemplo, entre segundo y tercer año. Una docente da en tercero algo parecido a la que la otra da en segundo, entonces había como ciertos inicios, ¿no? Sin haberlos mencionado como interdisciplina, de articulaciones ahí, y nos parecía que era una oportunidad de poder facilitar esos procesos que ya se estaban dando en las escuelas, ¿no? En algún punto. Bien. Sí, les preguntaba eso porque surgió, digamos, el tema del trabajo interdisciplinario, que en docencia siempre es algo que, bueno, que está transversalmente. De alguna manera el escenario de estar, bueno, en pandemia posibilitó que muchas veces ustedes en este caso están compartiendo un espacio físico, pero cuando no los teníamos, más allá de compartir un tema por ahí con otra disciplina, podíamos conectarnos, digamos, como a la misma clase. Entonces, en varios escenarios, digamos, en varios escenarios en donde había herramientas de comunicación tecnológica que lo permitieron hacer, funcionó muy bien el tema de la interdisciplina. ¿Ustedes ya han vuelto de manera presencial o semipresencial a sus clases? Sí, Presencial. presencialidad completa desde 2022, sí. Desde 2022. Con Bien. esto que comentaba Fátima en su trabajo también, de que hay posibilidades de algunos estudiantes de cursar de manera híbrida, pero en general sí se intenta que sea presencialidad plena este año. Bien. ¿Alguno de ustedes que quiera hacerle un comentario o algo que quieran preguntar? Bueno, y ahí, ya que la nombraron, ahí la veo a Fátima, y también yo le quería preguntar a Fátima, en realidad ya sé que esto depende, tiene que ver con una materia, con un cierre de tu tesis, pero ¿qué es lo que motoriza haber seleccionado este trabajo de investigación y no otro? ¿No? ¿Cómo se elige un tema de investigación siendo estudiante? Es larga la historia, pero bueno, un poco también cuando yo mis prácticas las empecé a cursar en el 2020, y justo fue el año de pandemia, se me complicó mucho, entonces decidí dejar la cursada, pero yo hice todo un primer proceso de esa materia, de la materia de las prácticas, donde, bueno, yo primero quería hacer un trabajo más de intervención, no tanto de investigación, y la condición de la pandemia me limitaba. ¿Por qué? Porque yo quería hacer un trabajo en escuelas secundarias, por una materia que había cursado,
Y las escuelas secundarias estaban, claro, o sea, solucionando un montón de otros problemas, entonces era muy difícil ingresar virtualmente a una escuela secundaria, que los directivos te presten atención, hacer todo el trabajo. Entonces ahí con mi tutora surge de hacer un trabajo más de investigación, un ámbito en el que yo no tenía experiencia, porque siempre como que decía no, porque la investigación es como que yo pensaba que era otra cosa. Entonces, porque hay diferentes tipos de investigaciones, ¿no? Es un campo muy amplio también. Y bueno, hicimos este recorte, ella me dice, bueno, lo podemos hacer con el curso de introducción, hacer algo en la universidad, que era más fácil mi acceso al espacio. Y bueno, hice ese recorte y después decidí, porque no me daban los tiempos, dejar la materia, pero cuando vuelvo a cursar este año, decidí mantener el trabajo, porque ya, bueno, había empezado a vincularme un poco más con el espacio, con el NAC, y quería indagar en esto de qué es la investigación, ¿no? Entonces fue un poco por ahí, fue un poco por la pandemia, porque en realidad yo no podía hacer el trabajo que quería, pero todo esto me fue enganchando. Actualmente también tengo una beca SIN con investigación en el mismo tema, y es algo que voy descubriendo que me va gustando, y aparte me he echado con la educación, que también era un ámbito, es un ámbito que voy descubriendo día a día, nuevas lecturas, nuevos conceptos, porque yo no había trabajado en este ámbito, pero bueno, muy contenta con mi decisión, más allá de todo el proceso, estoy contenta con la decisión que tomé, y bueno, y ahí sumándome, introduciéndome cada vez más en este aspecto de la investigación, que no lo había considerado hasta que no vino la pandemia. Así que Bien. por ese lado. Tu trabajo, mencionaste que aún le faltaban todavía las conclusiones, ¿no es cierto? Claro, porque yo empecé a cursar en marzo, en junio empecé con mis prácticas y son 3 meses, pero bueno, en el medio hubo un receso invernal, entonces eso hace que se atrase un poquito más, y sumado a eso yo trabajo y todo eso, entonces como que hay tiempos que se han ido modificando. Me quedan más o menos 15 días más y ya voy a poder tener un cierre bien concluido. Entonces, bueno, te comprometemos, Fátima, para que el año que viene en Interfaces 2023 hagas la presentación de tu trabajo y de posibles aperturas o líneas de análisis a otras investigaciones, ¿sí? Sí, aparte, te alentamos en ese camino también, ¿sí? Porque tiene que ver con reflexionar sobre la propia práctica. Ahí lo veo a Danilo. Danilo, vos algo comentaste, te quería preguntar, ¿cómo conformaron el grupo? Creo que lo comentaste hacia el final, cómo estaba armado este grupo también interdisciplinario. Y siempre cuando uno trabaja en investigación o conforma un equipo de investigación, siempre hay una bajada después concreta, ¿no? Una vez que ya tenemos como los datos, tenemos conclusiones, hay algo que de eso tiene que bajar, ¿no? Vos trabajás dentro de lo que son las escuelas, me imagino, y hay algo ahí que tiene que venir de ese campo que vos estás trabajando y de este problema que vos estás abordando, y cómo se traduce después esto a mejorar, digamos, las relaciones áulicas o los vínculos dentro de las aulas. Sí, no, en realidad no lo pensamos en trabajar después con las escuelas, sino dentro de la misma disciplina en el ámbito de la universidad. Pero básicamente, y bueno, ahora que escuchaba a Gabriela y a Cristina también, y después quería consultarlo a ella, trabajar en comprender el valor del trabajo interdisciplinario y entender qué es el trabajo interdisciplinario, y creo que también el aporte de investigarlo desde la escuela media o secundario, creo que te da unas bases para poder trabajarlo en la universidad. Nosotros decidimos crear un observatorio como un organismo, repito, podemos haber creado una cátedra optativa para alguna de las carreras o algún instituto de investigación. Pero nos pareció que el observatorio es una herramienta que justamente nos permite visibilizar los datos, ¿no? Sí pueden determinar que esos datos sean utilizados en la escuela, pero sobre todo lo que buscamos es, por ejemplo, nosotros somos comunicadores, los iniciales del proyecto somos 2 personas que somos comunicadores. Yo soy magíster en comunicación estratégica y mi socio en este caso es licenciado en comunicación social y periodismo. Y desde la comunicación creemos que es
un drama, no el hecho en sí de las migraciones, que ya de por sí son dramáticas, sino la comunicación de las migraciones. Y por eso los diferentes significantes, y ahora que veo también escuché a Carmen, creo que era sobre los significantes flotantes y vacíos, me interesaría saber también, o aplicar esa estructura a ver qué se piensa sobre las migraciones. Y hablando con organismos, y hablando con gente que trabaja sobre este tema a nivel nacional e internacional, nos damos cuenta que las miradas son muy diferentes y parten de una estructura teórica muy diferente según donde se aplica y se utilice. Entonces, pensamos en generar datos, sobre todo eso es nuestro objetivo, generar datos que nutran la investigación, la investigación social y la investigación en la universidad. Seguramente eso derramará en la escuela en algún momento, todavía no lo pensamos de esa manera. Sí, no, o en la propia universidad, discúlpame, por ahí, por algún momento vi que trabajaban en media, pero pensé que había surgido más desde lo que visibilizaban en las aulas, por eso te lo preguntaba. No, en la escuela media tenemos relación, obviamente, con o sea, nuestro ingreso, ya trabajamos con, ahora hacemos algo lo que hace Fátima, ¿no? Con los cursos de ingreso y demás, vemos la problemática de la escuela media, y sobre todo en regiones como a lo mejor en el norte de la provincia de Santa Fe, donde hay parte del impenetrable, las escuelas medias tienen una problemática donde los movimientos migratorios afectan el nivel educativo, los procedimientos y la didáctica en general. Ahora no lo podemos investigar porque no tenemos estructura, como le decía. Yo hace unos años, eso fue una presentación que hice en Interfaces, no sé si el año pasado o el anterior, hicimos un documental transmedia del impenetrable que se llama El futuro está en el monte, que fue apoyado por una asociación internacional italiana, que es APSI, y Samsung, que instaló en el medio del monte equipos satelitales de comunicación para que las comunidades aborígenes y migratorias pudieran acceder a la educación y tuvieran clases mucho antes de la pandemia. Yo ya tenía clases a distancia dentro del monte. El problema era que no tienen electricidad. Claro. Y se nos caen todas las estrategias. De todos modos fue un intento bastante valioso, que no sé cómo estará en este momento. Bueno, ese era el aporte. Y bueno, mi consulta, si puede ser a Cristina y a Gabriela, ¿cómo ven que esto después pase a nivel terciario, universitario, de ver la interdisciplinariedad en la escuela media? Si esto implica un aporte para docentes, para los propios alumnos, para comprender ese concepto y trabajar sobre ese. Sí, nosotros, creo, bueno, algo que no dijimos, tanto las dos, desde la Facultad de Sociales como la de Ingeniería, trabajamos en formación de formadores, ¿sí? Entonces, esto es un insumo muy importante para los futuros docentes, ¿sí? Para incorporarlo al currículum de las distintas carreras que tenemos de formación docente, ¿sí? Y bueno, y como hoy decíamos al inicio, la interdisciplinariedad, si bien uno mira los diseños curriculares de nivel medio y están por disciplinas, hay hacia el interior, hoy en día hay mucho avance en trabajar interdisciplinariamente, ¿sí? Desde para motivar a los estudiantes, para lograr otro tipo de aprendizajes, la realidad misma en la que vivimos hace que las problemáticas para abordarlas, para atenderlas, sea necesario un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Desde ese punto de vista, esta propuesta creo que da insumos más que interesantes. Y por supuesto también hacia adentro de la universidad, ¿sí? En la universidad no está ajena, por supuesto, ni debe estar a lo social, al entorno, y cada día más cualquier situación que uno quiera trabajar con el contexto social, hace necesario trabajarlo de esta manera, ¿sí? Y a pesar de que, bueno, que inicialmente la mayoría fuimos formados disciplinarmente, entonces creo que es una necesidad de seguir potenciando y creando conocimiento sobre lo que entendemos por interdisciplinariedad. Sobre todo porque sigue existiendo, prevaleciendo el modelo de la disciplina estanca, sigue siendo, ¿no? ¿Cuándo llegará el día que compartamos más disciplinas, más materias, más cátedras comunes? Porque siguen siendo la ciencia de la comunicación, la ciencia de la educación, la psicología,
la salud, y todos Bueno, todavía nosotros se pensábamos cuando analizábamos esto, que también hay un elemento que por ahí en escuela media algunos han analizado como la gramática de lo escolar, pero que en la universidad también se puede pensar que es como una especie de corset, ¿no? Uno va como hacia una dirección pensando estas cuestiones interdisciplinarias y después tenemos, no sé, espacios divididos por disciplinas, división entre teóricos y prácticos en el caso de la universidad, poca posibilidad de poder decir, bueno, nosotros en realidad no hacemos teóricos y prácticos, hacemos teórico-prácticos, y hablamos de ciertas problemáticas de la vida social, tratando de leerlas desde teoría y pensando en la práctica. Pero bueno, digamos, muchas veces esta misma lógica en la que las estructuras escolares y universitarias están pensadas, nos detienen en algunos puntos. Es como un trabajo todo el tiempo de estar pujando para cambiar esas estructuras, ¿no? Y bueno, y también hemos visto cuando hemos ido a las distintas escuelas, sobre todo en las rurales concretamente, que están tratando de abordarlos por diferentes problemáticas que tienen. En un caso particular, donde nos tocó trabajar juntas con Gabriela, ya hacía un año y algo que desde la gestión de la escuela estaban tratando de abordar espacios comunes de trabajo, integrando distintas asignaturas, ¿sí? Es decir, ellos veían como espacios de trabajo conjunto, es decir, por ahí no tenían muy claro el concepto de interdisciplina, pero sí lo estaban trabajando, es decir, con todas las dificultades que a ellos les surgían, bueno, por cuestiones de horario de los docentes, por la realidad que cada uno de ellos tienen, pero hacia el interior de la institución había y hay una necesidad concreta de salirse un poco de estos corsets, de estas estructuras de las disciplinas cerradas, ¿sí? Así que creo que, bueno, es muy necesario seguir trabajándolo y haciéndolo visible, ¿no? Para que también en los lugares donde se tomen las decisiones se tengan en cuenta estas necesidades, ¿sí? Y esta apertura hacia la interdisciplina concretamente. No, porque es natural, fluye solo, o sea, no podés no ser... La vida es multidimensional, ¿cómo van a ser los conocimientos únicamente de una sola dimensión, unidimensionales? ¿No? Hay que entender ese tema. Pasa que, como decís vos, se crean solos, fluyen solos los procesos, pero no tienen nombre, no le ponemos nombre. Claro. Sí, a través del lenguaje es que tenemos que trazarlo, bueno, algún día pasará. Mientras tanto, seguimos luchando en esto, ¿no? Es una lucha que hay que seguir. Sí, Son hay desafíos. Por ejemplo, te doy un ejemplo, yo veo de la comunicación, perdón que yo hable de mi rama. No, está bien. La comunicación, cuando te dicen acá, ¿vos qué estudias? Ciencia de la comunicación. Ah, vas a ser periodista. No. No necesariamente. Sí. Porque ¿qué hace el comunicador? Informa, no es una sola de las dimensiones de la comunicación informativa, hay muchas más. Pero bueno, realmente la gente no tiene por qué comprenderlo, ¿visto? De la comunidad, si es que no se lo habla tampoco. Uno lo entiende, cada uno de su disciplina, cómo lo lleva adelante, que no puede ser unidimensional porque es parte de la vida. Pero a veces si no le pones nombre, si el lenguaje no le pone nombre a esto, no va a funcionar. Sí, sigue la modernidad, sigue trazándonos. Y seguimos con el método científico, adelante, no sé, no veo demasiados cambios al respecto, hay algunas innovaciones, están muy buenos estos congresos que permiten estos debates, están muy buenos. Por eso trato siempre participar y agradezco a la universidad que haga este tipo de debates. Sí, nos dan un ratito para pensar, ¿no? La práctica, pero necesitaríamos que nos escuchen un poco más, ¿no? Para ver qué es lo que sucede y qué es lo que necesitamos también para que esta interdisciplina pueda fluir, o sea, por ahí una currícula más flexible, espacios en común, compatibilidades de horario, o sea, un montón, compatibilidades de horario, ¿no? Creo que los docentes, la gran mayoría, está o sabe que tiene que trabajar interdisciplinariamente y que aparte enriquece el trabajo porque se empiezan a formar pares pedagógicos, o sea, todo se potencia, pero a veces cuesta encontrar en los espacios y en esta cuadrícula tan rígida, a veces de horarios y de momentos, cómo hacerlo, dónde, de qué manera, cómo llegar con un programa súper extensos a veces. Sí. ¿No? Digo, a veces los programas que nos bajan son preciosos, hermosos, como vos decías recién, Graciela, o Gabriela, o alguna de las dos era, trabajan o intentan trabajar lo interdisciplinario, pero bueno,
hay que poder habilitar estas prácticas, ¿sí? Desde arriba, no siempre desde abajo, porque a veces nos terminamos cansando también y volvemos a la receta conocida, que es lo que sucede en muchas oportunidades. Carmen, ¿estabas por ahí? A mí me quedó lo de Carmen, lo de la creatividad, porque yo les cuento que yo soy de artes, ¿sí? O sea, trabajo en la UP, en la universidad, pero soy de la carrera de artes. Creo que vos también tenés una formación artística, Carmen. Por Sí, eso, también. sí, también. Ustedes trabajaron, también mi pregunta tenía que ver con eso, si todo este proceso, algo parecido por ahí que le había preguntado a Danilo, si este proceso de investigación, ¿no? A partir de la coyuntura tan particular que señalaste, llevó a tener en cuenta alguna práctica en específica dentro de la comunidad, o si solamente pasó a ser... No, lamentablemente no pasamos a la implementación, digamos, de algunas propuestas o algunas posibilidades para las personas para que recuperen esta forma de resiliente, sino que solamente fue recoger información, hacer el análisis descriptivo y estimar algunos hallazgos conceptuales y categoriales desde el punto de vista teórico. Creo que es muy relevante lo que acabas de decir, porque en el fondo quedarse en investigaciones que solamente tengan este lado, para mí personalmente no son nos sirven mucho más que solamente como un respaldo categorial y conceptual, que no es menor, no quiero decir que es menor, sino que siempre debe ser de la mano de una posibilidad de aplicación, de implicancia, de participación de los sujetos. Entonces ahora creo que podría ser para el próximo Palermo, como dices tú, presentar la misma, pero ya la segunda parte, que sería la implementación con las personas y la devolución también a las personas, que también considero que es relevante cuando se investiga con personas, como entregarle los hallazgos y hacer una contrastación con los mismos sujetos de la investigación. Es decir, ya, yo como investigador tengo estos resultados, obtuve estos resultados a partir de lo que ustedes dijeron, lo que ustedes mostraron, ¿qué les parece? Porque en ese contraste también aparecen nuevos hallazgos, y luego de eso la posibilidad de implementar eventualmente las categorías o lo que se estuvo investigando. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, respondés, Carmen, pero está muy bien, o sea, yo simplemente quería saber, como digo, por ahí esto tuvo una bajada y, bueno, tiene que ver también con sacar una radiografía de la comunidad. A mí hoy estuve también desde temprano en Interfase, después, bueno, voy a seguir, así que les recomiendo también a ustedes que sigan o que se sumen estos días, pero sí hay como un escenario que es el escenario global, el que todos conocemos, pero en todas las ponencias son súper particulares, digamos. Hay como problemáticas muy específicas y hay una mirada hacia el interior. Esta mirada, digamos, hacia el interior de la comunidad en la que cada uno ejerce su profesión, marca modos a seguir, a continuar, a trabajar, que son distintos, ¿no? Cuando Fátima contaba y evaluaba a los estudiantes ingresantes, bueno, nosotros también tenemos estudiantes ingresantes y a eso le llamamos el oficio de ser estudiante, es lo que les contamos, o sea, lo que trabajamos el primer año, pero digo, en cada comunidad esto es distinto, con cada coyuntura es distinta, está la global, pero también después está lo que sucede en cada uno de los lugares que tenemos la suerte ahora de poder estar conectados virtualmente y estar comentando estas propuestas, como las chicas que contaban recién que iban y golpeaban la puerta para acceder en pandemia y poder llevar un poquitito de la escuela a casa. Danilo, el documental que comentaste, El futuro está en el monte, ¿dónde se puede ver? Buscarlo así en la web, El futuro ¿En está en la el monte, web? es un documental transmedia de no ficción. ¿Sí? Perfecto. Sigue funcionando, porque los transmedias son documentales que vuelven a largas y tienen vida. Si bien yo no los sigo administrando, siguen teniendo el aporte de todos los interesados, los actores, sean sociales. Me quería comentar a Carmen, me encantó sus categorías de significante, flotante y vacío, para dos cosas. Una, podemos meter ahí el término interdisciplina también, a ver cuál es el significante. Y la otra, yo vivo en la ciudad de Santa Fe, en Argentina, que sufrió también una tragedia parecida, los argentinos se acuerdan, en el 2003 sufrimos una inundación que se llevó la mitad de la ciudad, es una ciudad grande, tiene 500.000 habitantes, y siempre vivimos entre dos ríos, el río Paraná, que es un río caudaloso, importante, y el río Salado, que es un río manso.
esta vez se inundó el río Salado, pero no por, si bien por algunas condiciones naturales, como lluvias y demás en el norte, también por condiciones de no estar preparada la infraestructura. Y de ahí surge otro significante importante que quería preguntarte, Carmen, a ver qué te parece esto. En Santa Fe se inventó o se creó de ese momento el término los inundadores. Fíjate cómo Claro. llenaron... Yo creo que, así como lo estás viendo tú, esas categorías de la CLO sirven para el análisis del discurso en todos los sentidos. O sea, cualquier tipo de concepto que sea no solamente un concepto, sino que una categoría que tiene una estructura, ¿cierto?, que se llena de distintos significados, sirve para el análisis del discurso, sobre todo para nosotros que trabajamos en el área de las ciencias sociales y casi siempre tenemos que estar analizando entrevistas, discursos, estudios de caso, discusiones, etcétera, para no tener tanto solamente el análisis cuantitativo, que también nos respalda, como un análisis mixto, como lo acabamos de mostrar, pero también es relevante estas categorías utilizarlas como al servicio del investigador. Como dices tú, sí, por supuesto que sirve para interdisciplina, para transdisciplina, para creatividad, para pedagogía. Nosotros mismos, si pensamos qué es para nosotros la pedagogía, o sea, cualquier concepto que esté poblado de significantes, de subjetividad, puede ser estudiado a partir del análisis del discurso de Ernesto Laclau, análisis político le llama él, y Adriana Puirós en Argentina es muy fuerte en este ámbito. Ella es como yo soy como fiel seguidora también de su definición de discurso, porque discurso igual es un elemento político-cultural, o sea, no es solamente letras, intertextualidad, no es solamente hermenéutica, sino que tiene que ver mucho con la disposición político-cultural del momento histórico. Así es que sí, te sirve, y cualquier contacto que tú quieras tener o algún documento, tienes mi correo, carmen.burgos. Me olvidé de completar el pensamiento que decía, que este concepto de inundadores lo crearon los resilientes, justamente, y me parece que una forma creativa de nombrarle a los que consideran los culpables no naturales de ese fenómeno. Ahí completaría un poco tu idea, me parece. Sí, claro que sí, viste que en el fondo los sujetos mismos se van agrupando en algún concepto que los sostenga imaginariamente, entonces eso les provoca una identificación, o sea, como, valga la redundancia, como una identidad dentro del acontecer histórico. Así que muy buena acotación hiciste, porque ese tipo de elementos hay que rescatar de las personas, más que ir repitiendo siempre nosotros lo mismo, desde los paradigmas muy repetidos, digamos, por decir algo. Bueno, si los datos están por ahí, seguiremos poniendo contacto con el Obvio. resto de integrantes de este panel, que son muy interesantes todos. Gabriela. Ya, por lo pronto, sí, por lo pronto ahí dejaron en el chat, dejaron el enlace para ver el video, ¿sí? Para ver tu documental. Ahí lo vi, sí. Bueno. Sí, ahí lo vi, está. Bueno, los invito a verlo, a participar también, porque pueden interactuar, es interactivo, así que pueden generar interacciones. Ayer justamente vi que está un informe de un canal de TN, creo que está una persona, un periodista que está 10 días conviviendo con la comunidad wichí, justamente está en esos lugares donde viendo estas problemáticas. Eso también forma parte de Transmedia, porque seguramente alguien lo va a levantar y lo va a subir ahí. Claro. Bueno, ¿alguien más que quiera tomar la palabra? Bueno, después tenemos público que han entrado y salido durante esta mesa. Bueno, ahí Carmen pasó su contacto. Espero que se vuelvan a cruzar, ¿sí? Como saben, están invitados para la interfase del próximo año. Y más allá de invitarlos a la interfase 2023, los invito a que sigan durante esta jornada visitando alguna de las otras mesas. Tienen la agenda ahí
nuestra moderadora Pamela les fue enviando información también en el chat de las actividades de la universidad, también tienen el enlace para ver si necesitan descargarse el certificado de asistencia. Así que bueno, vamos a darle cierre a esta mesa, los invitamos a seguir participando en otras jornadas. A ver si se sumó alguien más, creo que no. Pamela, ¿hay alguien más que se haya sumado de las ponencias que faltaban? Me parece que Liliana... Se sumó Liliana, le estoy dando los permisos ahora, que Liliana está... perfecto, perfecto. Porque todavía nos queda tiempo, así que si ella se puede sumar sería buenísimo. Ahí le estoy habilitando, Liliana, ya nos podés escuchar, así que cuando vos quieras conectar el micrófono y la cámara. Bueno, les cuento, mientras Liliana se conecta, la ponencia de Liliana Casares Pino es la evaluación formativa en la educación a distancia y el uso de las rúbricas. Vamos a ver si se pudo conectar, Liliana. Liliana, ¿nos escuchás? ¿Puedes conectar el micrófono? Vamos a dar un poquito de paciencia, que Liliana está desde Cuba. Ah, bueno, le vamos a dejar un tiempito para que pueda conectarse bien. A ver, Liliana, en este momento vos ya sos coanfitrión, tendrías que poder conectar abajo el micrófono y iniciar también el video. Cualquier problema que estés teniendo, puedes escribirme por el chat. Me parece que hay algún problemita. El micrófono lo tiene habilitado, me parece, pero... Sí, el micrófono y la cámara, sí, pero me parece que no nos escucha, no sé si tendrá algún problema de conexión. Le vamos a ver. Bueno, de paso también, como esta edición de interfaces es híbrida, quienes estén en Buenos Aires, a quienes se puedan acercar, también los esperamos el miércoles en la universidad. A ver si Liliana, mientras tanto, me contesta, pero me parece que está con problemas de conexión. Sí. Tampoco me responde por el chat. Vamos a ver si la voy a... Vamos a ver si se puede conectar o si no responde. Quedan además, las jornadas quedan además subidas en la web, en el canal de la universidad, o sea que a veces por cuestiones de tiempo no pueden estar, no pueden seguir recorriendo hoy el resto de las ponencias y de las mesas, van a quedar subidas. Y sí, este año recuperamos un día de presencialidad, pero sin perder también la virtualidad, porque la virtualidad nos permite el acceso también con personas que están más alejadas del radio de Cava, ¿no? Que cuesta más llegar a veces. Lo mismo nos pasa con los estudiantes. Nosotros este año en la Universidad de Palermo tenemos modalidad presencial, modalidad sincrónica y modalidad asincrónica, o sea, como para que tengan las tres opciones de cursada, porque sin lugar a duda después de la pandemia hubo muchos estudiantes que radicaban no en la zona de capital, pero que estaban cursando, así que ellos siguen de manera sincrónica o asincrónica. Ahí está Liliana. Hola, ya puedo entrar. ¿Cómo comparto la presentación? Nos pregunta. Vamos, Liliana. Te escuchamos y cuando quieras comenzar, damos inicio entonces a tu presentación. Bueno, pues entonces me hacen después saber cómo les comparto la presentación. Bueno, muchas gracias, muy agradecida por estar con ustedes en este evento y que hayan tenido la paciencia de esperarme. Como saben, bueno, vamos a hablar de la evaluación formativa en la educación a distancia y el uso de las rúbricas. Bueno, primeramente queríamos ver qué cosa es evaluar, qué se entiende por evaluar, y tenemos una definición de García Aretio en la que se plantea que es la acción de obtener información sobre el estudiante y la naturaleza y calidad de su aprendizaje, y que está integrada al proceso formativo. Sin embargo, queremos hacer énfasis en lo que es cuándo evaluar, si hacia el inicio, si durante el proceso, si al final,
Y en este caso nos vamos a referir a la evaluación formativa, que es aquella que se utiliza para monitorizar el progreso del aprendizaje con la finalidad de proporcionar retroalimentación al estudiante y al profesor sobre sus logros, las deficiencias, las oportunidades de mejora. Y esta evaluación puede ser tanto formal como informal. La evaluación formativa tiene un poderoso componente educativo, por lo tanto, porque permite identificar entonces aquellas actividades que se llevan a cabo correctamente para seguir realizándolas así, o en caso de que no sea correcta, bueno, por alguna deficiencia, poder estar a tiempo y corregir. Por lo tanto, esta evaluación formativa es un proceso de apañamiento que conduce al desarrollo de las competencias del estudiante, sobre todo aquellas que permiten identificar las necesidades o limitaciones de aprendizaje que presentan en el desarrollo de sus capacidades para implementar oportunamente una retroalimentación en base. Por lo tanto, consideramos que esta evaluación es muy formativa y si bien es muy importante en la modalidad presencial, creemos que es mucho más importante en la modalidad a distancia, en tanto no hay una presencia física del profesor tutor y muchas veces las actividades son asíncronas. Esta evaluación formativa puede tener diferentes formas en dependencia de quién evalúa. Está la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación. El proceso de evaluación en educación a distancia es bastante similar al proceso en la educación presencial. Sin embargo, si lo utilizamos mediado por las tecnologías, esto va a favorecer la autoevaluación con sistemas objetivos de calificación y tiene ventajas porque da una visión renovada de la pedagogía. En este caso, consideramos muy útil las rúbricas, o sea, la importancia de las rúbricas y cómo se usan. ¿Qué cosas son las rúbricas? Son instrumentos de evaluación basados en escalas tanto cuantitativas como cualitativas asociadas a criterios preestablecidos que miden las acciones de los estudiantes sobre los aspectos de la tarea a ser evaluada. Existen básicamente dos grupos, las holísticas y las analíticas. Pueden utilizarse tanto para evaluar como para tutorizar los trabajos de los estudiantes y brinda un referente que proporciona retroalimentación de cómo mejorar su trabajo. Por otra vía, proporciona al profesor la posibilidad de manifestar sus expectativas sobre los objetivos de aprendizaje fijados, lo cual es muy importante que el estudiante sepa de antemano cuáles son los indicadores que se van a tener en cuenta para evaluar y así poderse ir retroalimentando y realizar las actividades en función de lo que se espera de ellos. Por lo tanto, sirve también de herramienta de reflexión que le permite tomar conciencia de lo aprendido como una guía para complementar las partes en las que se estructuró la actividad. Y precisamente esta última función apoya la función tutorial del docente en la educación a distancia. Por lo tanto, tiene un doble valor en cuanto a herramientas de evaluación y de tutoría. Brinda al estudiante este referente que proporciona la retroalimentación adecuada y puede combinar. Nosotros hemos elaborado nuestro trabajo con cursos a distancia, hemos elaborado ejemplos, por ejemplo, de rúbricas para ser utilizadas en los foros de discusión, tanto con aspectos cuantitativos, por ejemplo, el número de intervenciones, la cantidad de trabajos realizados, pero también la calidad de esas intervenciones, o sea, aspectos cualitativos, con qué calidad profundizan las ideas, cómo organizan la información, incluso el uso del lenguaje, tanto oral como escrito, para que sean y que quede explícito los objetivos de aprendizaje a lograr por el estudiante. Por lo tanto, el estudiante encuentra en la rúbrica una manera clara de conocer las expectativas del docente respecto a lo que se espera que haga en una determinada situación de aprendizaje. Tenemos aquí algunas sugerencias de técnicas para la evaluación formativa en educación a distancia, como son el portafolio, que permite llevar un registro de las actividades que hace el estudiante, el diario, las entrevistas individuales, las entrevistas en pequeños grupos, la observación de la participación y otras actividades
En cuanto a las actividades de Moodle, la plataforma Moodle nos brinda también algunas actividades de comunicación, como son el chat, las wikis, los blogs, los foros, de contenido como las lecciones, el score, el glosario, la encuesta, y propiamente de evaluación, como los cuestionarios, los talleres, las tareas, que se van monitoreando. O sea, el estudiante puede irlo monitoreando, puede irse autoevaluando y puede también aplicarse la coevaluación por parte de otros. Como conclusiones a nuestro trabajo, quisiéramos decir que el carácter permanente de la evaluación formativa permite comprobar con frecuencia los resultados del proceso docente y la convierte en una guía orientadora de este proceso. El uso de las rúbricas, especialmente en la evaluación formativa por parte del estudiante, contribuye al desarrollo de las competencias genéricas, principalmente las relacionadas con el aprendizaje autorregulado y las competencias interpersonales, la gestión autónoma y autorregulada, la gestión de los procesos de comunicación e información y el trabajo en equipo desarrollándose distintos tipos de funciones motores, cuando está como coevaluador también. El estudiante, por lo tanto, encuentra en la rúbrica una manera clara de conocer las expectativas del docente respecto a lo que éste espera que haga. También utiliza los criterios establecidos para evaluar, tomándolos como pautas que le guíen para alcanzar más fácilmente su objetivo. Bueno, con esto terminamos. Creo que no nos pasamos el tiempo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ya. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos compartir la presentación. La tenía en el teléfono, pero no sé por qué no sabe. No hay problema, Liliana, te pedimos que dejes el mail en el chat, así quienes quieran ver la presentación te escriben y se la puedes enviar. Ah, bueno. ¿Y a ustedes se la pueden enviar por alguna parte? Sí, la puedes mandar al mail de Interfaces, si te interesa mandarla. Ya. Okay. Liliana, sí, Liliana, ahí en el chat que nosotros tenemos por Zoom, Danilo, que es otro de los expositores, te pregunta cuál es la aplicación que mencionaste. La aplicación, no, a ver, lo que es el uso de las rúbricas. Utilizamos en la plataforma Moodle, nuestros cursos a distancia están montados en la plataforma Moodle. A ver, veo aquí. Ajá. ¿Cuál es la app que mencionó Liliana? Ajá, no es una app, lo que mencioné fue una plataforma, la plataforma de teleformación que utilizamos, que es basada en la plataforma Moodle, que está alojada en un aula que se llama aula virtual del Centro Nacional de Educación a Distancia, y ahí tenemos alojados los cursos. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Entonces, dentro de esa plataforma Moodle es donde vos también señalás que tienen los foros y las otras instancias también. Ahí tenemos las diferentes actividades, como parte del curso, pero se le indican cuáles son las rúbricas. Desde que inicia el curso, ellos tienen un documento que indican, tiene indicadores cualitativos y cuantitativos de cuáles van a ser las rúbricas. Por ejemplo, bueno, que no ven aquí, les puedo por ejemplo, en el foro, les decía, no es solo la cantidad de, o sea, se les tienen el documento y ellos cuando van a participar en el foro, deben tener en cuenta los indicadores y las dimensiones que se les plantean en esa rúbrica, donde se les dice que es la cantidad, por ejemplo, que la calificación de excelente, o sea, la relación, un criterio sería la relación de la participación con el tema de debate, porque no es participar en el foro y hablar de cualquier cosa que no tenga que ver. Tiene excelente si existe una total correspondencia entre lo que plantea y el tema. Tiene bien si existe una correspondencia parcial, y así va disminuyendo hasta aprobado o desaprobado. La participación y la frecuencia de sus intervenciones es otro criterio a tener en cuenta, por ejemplo, en el foro. La estructura discursiva, o sea, la redacción, la ortografía, cómo se expresa ese foro, si utiliza adecuadamente el lenguaje. El contenido, o sea, si aporta ideas coherentes, si son críticas, si son creativas. O sea, la rúbrica describe
para que él sepa cuándo es que tiene un excelente, cuándo tiene bien, cuándo ya él sabe a la hora de participar todos los criterios que debe tener el proyecto. El pensamiento crítico es otro de los criterios, o sea, se aporta ideas nuevas, porque hay quien a veces en el foro dice, estoy de acuerdo con lo que dice otro colega, pero no aporta ideas nuevas. O sea, si él incluye fuentes de referencia que ha consultado para sustentar su criterio, por ejemplo, en cuanto al foro. Bien, Liliana, discúlpame, te preguntan también de qué universidad, ¿sí? De qué carrera también. A ver, yo pertenezco les decía, yo soy profesora de inglés de base, pero soy profesora del Centro Nacional de Educación a Distancia, que está en la Universidad de las Ciencias Informáticas. En esa universidad hay varias carreras, pero el centro fundamentalmente, bueno, varias carreras relacionadas con las ciencias informáticas, pero mi centro fundamentalmente parte posgrado, cursos de posgrado, tanto para la formación en el uso de las tecnologías, como por ejemplo para evaluación, organización tutorial, para la educación a distancia en general, diferentes cursos de cómo diseñar los cursos, cómo evaluar la evaluación del aprendizaje. Tenemos una maestría en educación virtual que recién está concluyendo su primera edición y ya inició la segunda edición en este mes precisamente. Es una universidad que se encuentra en La Habana y el centro es nacional, pero está ubicado en esa universidad. Bien, te preguntábamos esto también, entiendo de qué nivel o en dónde dabas clases, porque esto de la rúbrica también entendí por la presentación que hiciste, que lo estás trabajando también como una herramienta metacognitiva hacia el estudiante, ¿no? Capaz de revisar como su propia práctica, de generar una autonomía en este estudiante. Una vez que tiene esta rúbrica, o sea, la puede utilizar, sabe que le van a pedir, es autogestivo, lo mismo que la práctica que señalás del portfolio, ¿no? Claro, sí, pero el portfolio, pero el portfolio es el registro de las evidencias, pero la importancia que le concedemos a la rúbrica es que en dependencia de la tarea que va a realizar, él tiene que saber antes para poder decir, bueno, yo quiero alcanzar los parámetros que se me piden, por lo tanto, debo ser lo que debo cumplir y de esa forma él puede sentirse más satisfecho con la evaluación. Por ejemplo, en cuanto a la tarea, hay otra actividad de Moodle, que es una tarea, bueno, el plazo de entrega. En la entrega, si cumple con los plazos, si cumple con los solicitados, tiene que haber una correspondencia. Aunque esto de la rúbrica es válido tanto para el pregrado como para el posgrado. Se entiende, Liliana, lo que estás comentando. Se escucha un poco con algún delay, un poco sucio el audio, pero entendemos lo que estás contando de las rúbricas y el uso y el enfoque que le están dando. Bien, bueno, ahí fueron... A ver, ahora es que me ve. Ahora se te ve, Liliana, sí, de a poco. Porque tenía que haberle dicho, ahora se me ve. Ahora se te ve, ahora te vemos. Es que yo no me di cuenta que no le había dado a detener el video, a activar el video. Es que la conexión, y estamos con un huracán, fue lo que yo mandé a decir en el correo, que hay un huracán, una tormenta con vestido de huracán, y por eso estamos desde la casa hoy con la universidad. Liliana, sí. La cámara se escucha un poquito más entrecortado, Liliana, pero igual lo anterior se escuchó muy bien. Se escuchó, la presentación se escuchó. Sí, perfecto, Liliana. Cuando después vos quieras, podés mandar la presentación, como te comentó Pamela recién, a interfaces. Ahí te escuchamos mejor sin la cámara habilitada. La última pregunta que te quiero hacer es ¿hace cuánto que utilizan el sistema de rúbricas ustedes? ¿Hace cuánto lo vienen utilizando? Hace aproximadamente 5 años. Este posgrado hace aproximadamente 5 años. Aunque también la enseñanza del inglés es una investigación que tenemos, también se está utilizando con unos
unos indicadores para una certificación con el marco común europeo de referencia para las lenguas. También se está utilizando la comunidad para el diseño de los instrumentos de evaluación. Bien. Bueno. Me acabo de dar cuenta porque no se vio la presentación, porque tenía que ser en PDF y no estaba en PDF. Ahora mismo se la voy a compartir. Si tienen algo más, con mucho gusto. ¿Tienen algún otro comentario más? No, creo que no. No, ya hicimos como los 2 comentarios que teníamos acá por el chat en relación a tu presentación. Nosotros antes... Sí. Si me dan 2 minutitos, porque ya me di cuenta que el documento por eso no se veía, porque yo lo había hecho un ajuste después y no lo puse en PDF. Tenía que ser en PDF, por eso no lo veía en el teléfono. Para enseguida, ya lo estoy convirtiendo. No hay problema, igual te pedimos que después nos pases tu mail, así se los mandamos a todas las personas que estuvieron presentes hoy en la comisión, que lo mandes al mail de Interfaces. Así pueden ver la presentación y tener contacto. Igualmente, como les dijimos a todos los participantes y expositores, y las comisiones quedan grabadas y van a estar disponibles en el canal de la universidad para que puedan seguir consultando el material. Los invitamos también a que continúen en el día de hoy, en los próximos días, bueno, los que se puedan acercar a Buenos Aires, Palermo, presencialmente, a la sede de la universidad. Saber que hoy yo quería, yo me conecté temprano a otra visión, después me deja, a ver, ahí debe ya salir. A ver, les voy a compartir para no quedarme con ese consuelo. Ahora, ahí está. No estamos viendo tu pantalla. Quédate tranquila, Liliana, que nosotros vamos a hacer circular el material. Como te dijo Pamela, podés mandar ese material, ¿sí? Para que se lo podamos compartir con el resto de los participantes. Y también te invitamos a que veas la grabación de esta mesa que compartimos con el resto de los expositores. Se te escucha muy mal, Liliana. A ver, no, es que no estaba... Ya, ahora sí me escuchan. A ver, ahora. Sí, estamos... A ver. Ahora le di compartir. Es cargando. Ahora sí, está cargando. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Sí. Lo que no me ve, ya. Iniciar video, ahora sí. Liliana, nosotros estamos casi en hora también. No sé si hay algo de la presentación que vos quieras mostrar. Estoy muy agradecida. O algo puntual. Muy agradecida que tuvieron la paciencia de esperar por la conexión. No, al contrario. Estábamos esperando que se sumen, así que cuando te vimos ahí que estabas en línea conectada, bueno, aguardamos porque sabíamos que había intención y ganas de la otra parte también. Bueno, aprovecho para agradecerles a todos por su participación, bueno, seguir incentivándolos a que sigamos en esta línea de investigar sobre nuestras prácticas y sobre estas cuestiones que nos movilizan, a que sigan participando de Interfaces, a que, bueno, continúen visitando otras mesas, y bueno, que tengan un muy lindo fin de año, que cierren bien este año y nos vemos el próximo año. Esperemos volver a encontrarnos. Bueno, muchas gracias por participar. Gracias.